El gobierno sabía que eso iba a suceder y no le prestó la atención necesaria. Fueron muchas negligencias gubernamentales y por eso fue la tragedia. De una de las señoritas, ella tenía un anillo y se encontró una mano, pero fue solamente una manito. Yo pensé que había neblina en el pueblo y vaya sorpresa cuando aclaró. Desgraciadamente nos tocaba pasar hasta por encima ya de los muertos, ¿sí? Para no hundirnos en el barro. Y a mí eso me marcó toda la vida. Y me la va a marcar hasta el día que, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero lo que viví, ¿cierto? Y el haberme salvado. Y yo que estoy sintiendo una alegría grande por haberme salvado. Es más, anoche le decía a mi hija, hija, yo no tengo 66, tengo 40. Yo nací en Armero y fui criado en el departamento del Cesar. Terminé mis estudios de bachillerato en el Cesar y pues como todo joven quiere buscar oportunidades, entonces me vine para Bogotá. Llegué acá a Bogotá, no conseguí un trabajo estable, entonces me acordé que pues en Armero yo tenía una tía. La llamé para decirle que si me podía ir para allá, ¿cierto? Porque no estaba haciendo nada acá en Bogotá. Y me dijo que no, que fuera, que no había ningún problema. Allá en Armero llegué y como a los 15 días, un anuncio por la radio que se necesitaban vendedores. Dije, ese soy yo. Sí. Y me puse a trabajar ahí. Duré, ¿qué? Hasta en el 83 fue eso, hasta el 85, el día de la tragedia. Ese miércoles, es 13 de noviembre, a mí me daban un carro para ir a repartir la mercancía que había vendido en la semana. Entonces llegué cansado y me acosté temprano. Lo cierto es que yo me dormí. Yo tipo, pues dice la gente que eran las 11, ¿cierto? Porque yo estaba dormido, yo no vi la hora. Pero sí escuché la tragedia que estaba pasando afuera, porque era una vaina espeluznante, o sea, una vaina impresionante. ¿Cómo sería el miedo que yo sentí que no me podía parar de la cama? Yo no me podía parar de la cama, no había luz, no había nada, pero la gente gritaba, unos que mi hijo tal, mejor dicho, una vaina impresionante. Y el miedo no me dejó parar. Hasta cuando me tumbó la puerta, el lodo me tumbó la puerta de la habitación. Fue cuando yo reaccioné y salté a la calle. Y la única parte donde yo vi que podía correr era el cementerio, porque me quedaba, era lo más cerca que tenía. Y era como una especie de lomita. Y de ahí por donde yo vivía, era derecho al cementerio. Pero fíjese que yo no cogí derecho al cementerio, sino fue a ir a avisarle a mi tía que vivía allá, que la tragedia. Y sí, alcancé a llegar hasta la esquina y me pude percatar que ella ya tenía la puerta abierta. Entonces, cuando yo vi que tenía la puerta abierta, arranqué para el cementerio, porque también me daba derecho al cementerio. Y allá fue donde donde yo me salvé. Era tal el susto, tan impresionante, que terminé subido en un palo, en un árbol. Y ahí me dieron las 5 de la mañana y hasta ahí. Cuando ya salió, que ya se aclaró todo, fue que yo bajé. Lo que yo me imaginé ese día, estando allá todavía encima, allá montado en ese árbol, yo pensé que había neblina en el pueblo, sí, porque se veía blanco, así, todo blanco, así. Y vaya sorpresa cuando aclaró que no era ninguna neblina, era el lodo que había arrasado con todo. Y ahí es donde comenzó el dolor, ¿sí? Porque pues Armero era un pueblo de mucho progreso,
era grande, ¿sí? Y ver uno un pueblo de esos destruido, le parte a uno hasta lo que no tiene. Y eso me pasó a mí. Porque eso era una tragedia anunciada. El gobierno sabía que eso iba a suceder y no le prestó la atención necesaria, ¿sí? El Estado como tal sabía, el gobernador sabía, el alcalde sabía, pero es tan así que lo trataron de loco. Y lo otro, habían vulcanólogos, ¿sí? Expertos en vulcanología que decían que el volcán iba a hacer erupción y tampoco le pusieron cuidado. Que los gobernantes como tal se preocupan más, ¿sí? Por llenarse en los bolsillos, porque ellos no van allá a luchar por el pueblo ni a hacer cosas por el pueblo. Van a hacer cosas es por ellos, pero por el pueblo no. Lo material se hubiera de pronto, sí, listo, una inundación y se acabó el pueblo, vale, pero si hubiera salvado la población humana. ¿Qué nos deja esto de enseñanza? Hacerle más énfasis a los gobernantes de que, hombre, que se dediquen verdaderamente a gobernar y a estar más pendiente de los pueblos, de la ciudadanía, ¿cierto? Como tal, ¿sí o no? Porque eso fue lo que pasó. Fueron muchas negligencias gubernamentales y por eso fue la tragedia. Después de que aclaró y todas esas cuestiones, también llegó lo otro que era lo más difícil, salir de ahí del cementerio para poder llegar, diga usted, por ejemplo, a una parte donde no había pasado nada, ¿cierto? Que eran otros cerros. Entonces, pues nos tocó armar caminos, ¿sí? Agarrándonos de los cables, colocando tejas. No, desgraciadamente nos tocaba pasar hasta por encima ya de los muertos, ¿sí? Para no hundirnos en el barro, porque eso era blandito, entonces tocaba era ir armando y colocando cosas que no se hundieran para poder llegar nosotros al otro cerro. Nosotros llegamos, digo nosotros porque habíamos varios, llegamos tipo, ¿qué? 6 de la tarde al otro cerro. Se puede imaginar todo el día tratando de cruzar el barro y todas esas cuestiones para llegar para poder ir a alguna parte, al pueblo más cercano, que era Guayabal. Ya cuando llegué a Guayabal, pues como yo tenía mucho conocido por todas esas partes, porque como yo era vendedor de todos esos pueblos, y fuera de eso también tenía unos familiares de unos amigos de Codazzi y Cesar que vivían ahí, entonces ellos me acogieron. Me dieron ropa, comida, duré como unos 10 días. Es tan así que a mí se me olvidó hasta llamar a Codazzi y avisar que yo estaba vivo. En esa casa habitábamos 13 personas, porque la señora que me arrendó a mí la habitación era una familia grande. Y de los 13, el único que sobrevivió fui yo. Sí, nosotros ahí vivíamos 13 personas. Era una familia grande. Y pues el único extraño era yo, porque pues la señora me había arrendado a mí una habitación. Y todos perecieron. Nunca se supo nada de nadie, ni se encontró rastro. Ah, sí, de una de las señoritas, ella tenía un anillo y se encontró una mano y se reconoció que era la mano de ella por un anillo que las hermanas sabían que ella tenía, pero fue solamente una manito. Del resto, ni de los papás, ni de la señora que me arrendó, ni del señor, ni de los hijos, de nadie se supo nada. Nada. El único, es más, cuando los familiares que vivían acá en Bogotá de ellos supieron que yo estaba vivo, comenzaron a buscarme, pues para que yo les diera una respuesta de qué había pasado, ¿sí? Y sencillo, lo que pasó fue que pues los señores, la señora y el señor, que era don Abraham y doña Elvia, que eran los que me habían arrendado,
pues cuando la tragedia ellos estaban despiertos, pero como todo padre lo que busca es ir a salvar a sus hijos. Entonces en ese espacio de que ellos dedicaron en buscar a sus hijos, ¿qué? La avalancha los arrasó a todos. Yo me salvé pues porque yo no tenía a nadie ahí, ¿cierto? Y como todo ser humano, la supervivencia lo único que hice fue correr. Pero donde yo tenga un familiar, posiblemente hasta yo también quede ahí. Porque yo también voy es por mi familiar. Yo no voy a correr solo. ¿Sí ve? Entonces, eso fue lo que sucedió y por eso fue que yo creo que toda la familia terminó llevándose la avalancha. Ahora, fíjese lo que son las cosas. Yo tengo un familiar, un primo que era inválido. ¿Qué es? O sea, en las piernitas de él eran delgaditas como mi brazo, ¿sí? Los brazos sí eran inmensos porque él camina, todavía vive, camina con los brazos, él no, y las piernitas las levanta y camina así. Se salvó. Porque pues todo el mundo decía, pero ¿cómo se va a salvar si el barro entró? Como los brazos eran tan fuertes, la fuerza de él eran los brazos. Él saltó y se agarró de una ventana, porque las ventanas en los pueblos tienen unas varillas, ¿sí? Entonces se abre la ventana y le quedan las varillas. Él saltó y se agarró de una varilla de esa. Y el barro llegó y ¡pum!, le pasó por la colita. Y ahí amaneció, porque tenía mucha fuerza en los brazos, imagínense. Y muchas personas que bien de salud físicamente y todo, y se fueron. Esa tragedia no se olvida. O sea, hay hechos en la vida que te marcan a ti para toda tu existencia, ¿sí? Y a mí eso me marcó toda la vida. Y me la va a marcar hasta el día que, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero lo que viví, ¿cierto? Y el haberme salvado de eso es volver a vivir. Así de sencillo. ¿Sí o no? Entonces, yo no puedo olvidar esa fecha jamás. Es más, le comentaba a alguien esta mañana, le decía yo, estoy cumpliendo 40 años de vida. Estoy cumpliendo 40 años de vida. Porque fueron 25.000 vidas que se fueron, ¿sí? Y yo había podido ser parte de esos 25.000. Y yo que estoy sintiendo una alegría grande por haberme salvado. Es más, anoche le decía a mi hija, yo no tengo 66, tengo 40.